Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestra segunda sesión de encuentro virtual de esta asignatura de administración de procesos, gerencia de procesos, como se le llama. Entonces, vamos a hacer para los que no estuvieron presentes la clase pasada, vamos a hacer una pequeña reseña, a ver de lo que tratamos la semana pasada. A ver, vamos a recordar los saberes que compartimos los que estuvieron presentes en la pasada sesión, a ver si recuerdan sobre qué hablamos la pasada semana. ¿Alguien que se anime? Levantando la mano. Buenas noches. Sí, Raúl. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches a todos. En la clase pasada estuvimos viendo los conceptos, con la introducción general de la asignación. Estuvimos viendo un contenido muy interesante, que eran los conceptos de gerencia de procesos. Estuvimos viendo los antecedentes, la historia general de los sistemas, las premisas, los aportes, una organización de trabajo, una organización del taller de Taylor versus Fayol, y la masa de producción de Henry Ford. Perfecto. ¿Alguien, déjame ver, Melanio? Sí, buenas noches a todos. Sí, como decía mi compañero Raúl, profe, estaban hablando, dando la introducción a lo que es la clase de gerencia de proceso y decíamos que gerencia de proceso es la parte que se va agregando a la empresa para así lo que es cumplir las estrategias y satisfacer lo que es los clientes. Se hablaba de las dos partes que comenzaron a dar inicio a la gerencia de procesos, que fue la posguerra y la división del trabajo. Se hablaban de la primicia y de aquellos que hicieron aporte a la gerencia de procesos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, también estuvimos hablando de los procesos Disculpa, Isaías, no se te entiende nada. Se oye entrecortado. ¿Alguien más quiere aportar sobre lo que estuvimos hablando la semana pasada? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ruth. ¿Cómo están? Bien, bien. Cuente, ¿cuál es su aporte? Usted dio clase la semana pasada. Disculpe que entré un poquito tarde. Lo que pasa es que tenía inconveniente con mi computadora. Claro que dimos clase la semana pasada. Ya estamos en la segunda semana de clases. ¿Y a qué hora usted dio la clase? Porque yo entré y me decía como que el anfitrión no había iniciado. Yo le envié un mensaje el día anterior y el mismo día de clase la semana pasada de que no podía porque me chocaba con una reunión de la universidad en el horario acostumbrado y que le íbamos a poner la clase a las 9 de la noche. Y dimos clase la semana pasada. Yo entré a las 9. No, nosotros estuvimos hasta Yo las 10 entré de a la las noche. 9. Incluso yo fui la que le envió un mensaje. Sí, y yo respondí que a las 9 de la noche teníamos clase. Aquí estuvimos
Déjame ver, alrededor una de foto de 20 la personas. pantalla que me da. Yo duro un La semana pasada estuvimos 20 personas, aparte de mí estuvieron 20 estudiantes en las clases. Se lo puede, ellos lo pueden, son testigos de que impartimos la docencia con la mayoría de las personas de lo que tenemos en el listado oficial. De acuerdo, eso era todo, profesor. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer su aporte a lo que Sí, yo. vimos la semana pasada? Ajá. ¿Y José Miguel? En la semana pasada estuvimos hablando de los antecedentes de la guerra, del proceso, la posguerra y expansión del comercio exterior, la división del trabajo según Adam Smith, Frederick Taylor, Henry Fayol y Max Weber. También vimos lo que surgió después de la Primera Guerra Mundial, que rompen los lazos políticos y económicos entre los países, contrataciones de la economía internacional, también las empresas económicas prácticamente cerradas, en la depresión de los años y la Segunda Guerra Mundial. Y esos fueron de algunos de los temas que recuerdo. Perfecto, perfecto. Nada. En resumen, sí, hablamos sobre algunos conceptos de lo que significa la gerencia de procesos. Hablamos que es un conjunto de unidades que, a pesar de que cada una tiene una función específica, su impacto en la empresa o la industria es de vital importancia en todo el sistema. Es decir, que por más pequeño que sea el engranaje en la cadena de producción, tiene una importancia vital, porque un retraso en uno de los componentes de la cadena pues provoca que insatisfacción en el cliente final o en el usuario final que va a recibir el servicio o producto de la empresa en sí. Vimos los diferentes periodos históricos de lo que es los antecedentes de la gerencia de procesos, que vimos desde la publicación de la teoría de Adam Smith en 1776, pasando por Frederick Taylor, Henry Fayol, Henry Ford. Vimos lo que el impacto que tuvieron los conflictos bélicos, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, cómo impactó la economía de las empresas de los países, cómo las economías de los países a nivel internacional se contrajeron, es decir, que solamente se dedicaron a la producción local, sobre todo aquellos países que sufrieron más los embates de estos conflictos bélicos. Hasta que llegamos a lo que es el antecedente formal de lo que es la gerencia de procesos a través de la teoría del sistema, en donde vimos que consta de cuatro premisas. Dame un segundito, por favor. ¿Ya? Esas premisas, obviamente, que tienen que ver primero con que la teoría del sistema fue concebida naturalmente para las ciencias económicas y sociales.
en inicio. Luego fue tan popular que se trasladó al plano económico. Es decir, que fue involucrando otros elementos que estaban separados de sus sistemas y lo fueron englobando de manera sistemática hasta que la interdependencia de las partes se hicieron uno solo. Como les dije, tiene tres premisas, que la primera era que el sistema fue creado con tareas específicas para cumplir un objetivo que se plantea la organización. Obviamente que este objetivo va a depender de quién, de una dependencia superior, es decir, de una alta gerencia que es quien toma el control y a la cual pertenece dicho objetivo. Otra de las premisas es que este sistema presenta un eje amplio para que los beneficiados de las funciones del sistema puedan desarrollar sus funciones de manera grupal o personal, tanto física como a nivel jurídico, y que a la vez todos tengan acceso a los beneficios que ofrece el sistema. Otra de las premisas que tiene que ver sobre todo con la influencia de la estructura de las funciones, es decir, que cada parte que compone el sistema tiene una función específica, pero dentro de esa función hay una estructura organizacional que obedece a sectores o ideas que dan origen a la segregación de funciones, es decir, a la división del trabajo a través de gerencias, departamentos, áreas o divisiones específicas, las cuales están relacionadas con las normas y funciones propias de los puestos de trabajo. Es decir, que aquí el trabajo se especializa de una manera tal que todos hablan un mismo idioma, aunque cada componente del sistema tenga una función diferente. Eso es en resumen lo que trataba la teoría del sistema. También vimos otros aportes que da dicha teoría, como la solución de los conflictos en materia de comunicación. Es decir, que a pesar de que cada posición o cada área de trabajo tenga una función diferente a la otra, todos deben dominar el idioma que se habla en la empresa. Es decir, que si yo soy del área de producción y ustedes son del área de mercadeo, del área de contabilidad, o del área de ventas, o del área de logística, todos debemos entender el idioma que se está hablando. ¿Por qué? Porque esto provoca un mejor entendimiento entre todos los involucrados. Es decir, que a pesar de que tengamos funciones diferentes, todos debemos conocer al dedillo cómo se maneja la empresa en sí, cómo actúa un sistema si es, por ejemplo, de logística, cómo se maneja la logística de la empresa, desde el que se recibe la materia prima, cuando pasa por producción, hasta que llega a producto terminado, y de ahí se va a distribución y luego va a ventas. Entonces, todos debemos conocer el proceso de principio a fin, de manera que cuando surjan situaciones, pues por lo menos tengamos una noción específica de lo que está pasando y podamos dar soporte o resolver el cuello de botella que se nos presente en determinado momento. También la teoría general del sistema apuesta a la reducción de las complejidades de los sistemas, es decir, hacer los sistemas mucho más sencillos, más ágiles, de manera que se pueda orientar a que sea una plataforma fácil de comprender y que no tenga exabruptos, es decir, cuellos de botella o partes que puedan dar al traste con la burocracia. Porque ustedes comprenderán que el cliente hoy día quiere las cosas mucho más rápido, pero también la quiere
con calidad, con precisión, que sea exactamente lo que pido. O sea que para esto el sistema debe ser un sistema ágil y fácil de comprender. Es decir, que todos manejemos el mismo idioma, que todos entendamos los procesos de principio a fin y que podamos dar soporte a las áreas para que el cliente final del producto o servicio esté satisfecho al 100%. ¿Pregunta? Sí, Raúl. Más bien no es una pregunta, sino colaborando con lo que usted dice, que debemos conocer en la jerarquía, en la empresa, en la institución, conocer todo lo que se vende, cuál es el proceso de producción, porque si yo soy departamento de venta y cotizo o facturo unas órdenes, tengo que saber el tiempo estimado que debo darle al cliente para así entregarle. Así debo también haber un vínculo o una comunicación jerárquica de la empresa en sí. Ok. ¿Alguien más? Bien, denme un segundito para subir la diapositiva que vamos a compartir hoy. Vamos a completar hoy, vamos a completar la unidad 1. Déjame ver, ¿quién más tiene ahí? Isaías, ¿te quería hacer un aporte? Es algo sumamente necesario, ¿no? Que todos Sí. y cada uno conozcan los procesos, porque de hecho había un foro que es que qué pasaría, ¿no? Si cumple una norma o algo así, ¿qué pasaría con el proceso? Entonces, si un colaborador por desconocimiento comete algún error por no conocer los procesos, pues entonces prácticamente la empresa o la organización se vería afectada completamente. Exacto. Así es. Eso es lo correcto. Bien. Entonces, hoy vamos a continuar con la unidad 1. Vamos a ver un poco más de detalle lo que planteaba Frederick Taylor con su organización racional del trabajo. ¿Por qué él puso este tema? Bueno, es sencillo. En la época de Frederick Taylor, el obrero no tenía derecho a nada. El obrero no estaba calificado para pensar ni dar opinión al respecto, simplemente estaba para obedecer una orden. Entonces, ¿qué sucedía? Que las fábricas hacían lo que querían, entregaban el producto que querían y como ellos entendían. Y el público consumidor estaba obligado a recibirlo. Entonces, él, tomando como referencia la división del trabajo de Adam Smith, elaboró su propia teoría que tenía que ver con la organización racional del trabajo. Es decir, él hizo un estudio sobre la fatiga del hombre. Él decía que la fatiga tenía una incidencia directa en lo que es la productividad, que él decía que a mayor fatiga en el obrero, más disminuía la productividad y por ende la calidad del trabajo no era la idónea. Es decir, que él argumentaba que mientras más relajado, más descansado estaba el obrero, más efectivo era su trabajo y por ende la calidad del producto iba a ser totalmente lo contrario a lo que se vendía en ese momento. Ahí entró en conflicto, obviamente, con los dueños de las empresas,
porque lo que buscaba era que los trabajadores tuviesen un mejor horario, más beneficios para que pudieran rendir como se debe. Entonces, ¿qué sucede? Para que ustedes tengan una idea, en la época de Frederick Taylor, se trabajaba de 16 a 18 horas al día. Los obreros tenían barracas donde pasaban la semana entera y tal vez ellos iban a su casa 1 o 2 veces al mes, para que ustedes tengan una idea. El resto del tiempo se la pasaban en la fábrica. Ahora bien, producto de este trabajo, Taylor crea lo que es la teoría de la administración científica, bajo 4 principios. El principio de la planeación, de la preparación, del control y de la ejecución. Para que te den una idea, los trabajadores hacían todo. Trabajaban en todos los departamentos. Entonces, él vino a traer un orden. Primero, él entendía que había que planificarse la producción. Es decir, reemplazar todos los métodos que eran infuncionales o informales del trabajo por procesos basados en métodos científicos, es decir, que probados por teoría, no por la improvisación como se hacía en ese entonces. Pero para esto había que hacer una planificación, una preparación. Había que seleccionar, entrenar y desarrollar a cada trabajador en una área específica con un método previamente establecido y planificado. Para luego, ¿qué? Trazar los controles del trabajo y que aseguren la calidad y las normas que se establezcan en cada puesto de trabajo, según lo que se haya provisto en el plan de producción. Entonces, luego que tenemos estos 3 estándares, estos 3 principios establecidos, entonces viene a ser lo que es la ejecución del trabajo, es decir, dividir el trabajo de manera tal que haya una escala de mando en cada posición o en cada departamento, en cada área de trabajo. ¿Para qué? Para que mediante esta supervisión se planifique el trabajo y se evalúe el desempeño de cada área, pero sobre todo de las tareas de cada trabajador. Es decir, que con un trabajador más calificado, mejor supervisado y con las funciones controladas, pero a la vez bajo un esquema de planificación estructurada, entonces la empresa va a tener mucho mejor beneficio, tanto a nivel económico como a nivel de satisfacción, tanto hacia el cliente como hacia los trabajadores. Es decir, que esto ya trata con relación de ganar, es decir, que todos obtengamos los beneficios posibles. Y no solamente el empresario sea el beneficiario de todo el proceso productivo. Entonces, esto obviamente trajo contraste con los dueños de empresas, porque satanizaron esta teoría, decían que no, que el proceso como se estaba establecido, pues era el más idóneo, porque ya tenían ya cerca de un siglo trabajando bajo este esquema y ellos entendían que con los beneficios que tenían, pues era más que suficiente. Pero sin embargo, la mano de obra de las industrias en ese entonces, la vida útil de ellos era muy limitada. O sea, morían jóvenes porque no tenían calidad de vida. O sea, lo que trabajaban, obviamente, prácticamente, primero eran salarios que no eran acordes con el trabajo que hacían, sino era totalmente deshumanizado. O sea, era inhumano el trato que recibían los trabajadores en esa época. ¿Pregunta hasta el momento? Sí.
Sí, es más bien como una apuesta. Entonces podemos decir, profe, que Taylor lo que trajo fue como comenzar a surgir los derechos del trabajador en ese sentido. Claro. Porque, eh, porque antes el trabajador simplemente era trabajar hasta nuevo aviso, sin parar. Pero es lo que trae una organización de darle ya un horario al trabajador para que el trabajador trabaje y tenga espacio para descansar y así el trabajo pudiera rendir y ser más beneficioso para el trabajador y para la empresa. Eso es correcto. En ese entonces no se reconocían tanto las actividades de derechos humanos, sino más bien ahí era la época del capataz y del dueño. Y los trabajadores, o sea, no existía lo que la parte de supervisión era muy limitada, muy limitada. Es por eso que cuando Frederick Taylor lanza su administración, su teoría de la administración científica, entonces viene Fayol y toma como base esa teoría y crea otro sistema de trabajo, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, Taylor en sus inicios hizo sus experimentos a partir del trabajo del obrero, pero luego amplió sus conclusiones a toda la administración de la empresa. Es decir, que empezó desde abajo hacia la parte superior de la empresa, es decir, hasta la gerencia o hasta el dueño de la empresa, hasta que todo se convirtiera en uno solo. Obviamente que Taylor se preocupó por presentar o crear un sistema de producción basado en intensificar el ritmo de trabajo, en buscar eficiencia empresarial, pero a un nivel ya mucho más amplio. Es por eso que también Taylor dice que debe estudiarse y tratarse científicamente toda la base de la administración y no a través de la improvisación como en ese entonces se hacía, que todo tiene que ser planificado, o sea que hay que dejar el empirismo y enfocarse más en lo que dice la ciencia. Génesis, ¿iba a aportar algo? Así que considero lo que Taylor hizo como, él hizo como un alineamiento de trabajo para que la empresa también produzca mejor. Porque con una línea de trabajo, la empresa, un ejemplo, cada empleado se enfoca en algo diferente y va produciendo más. Y Claro. así también se ahorran tiempo y le da más beneficio al empleado. Así es. Ahora bien, ¿qué ambos, tanto Taylor como Fayol, se enfocan sus estudios en una problemática, pero en la misma problemática, pero uno lo ve de manera diferente? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Taylor realiza su estudio desde el obrero hacia la gerencia, pero Fayol lo hace al revés, desde la gerencia hacia culminar con el obrero. Taylor, obviamente, también hace todos sus estudios en base al tiempo y el movimiento del personal, mientras que Fayol solo se enfoca en las tareas administrativas, es decir, en sentar la base para la planeación de la administración como tal. O sea que cada uno tiene un enfoque diferente de la misma problemática. Ambos querían, obviamente, que la empresa o la administración sea eficiente, pero cada uno lo enfocó desde su punto de vista. Rafael. ¿Me escuchan? Sí, usted levantó la mano. Ok. Bueno, en la actualidad, ¿cuál es el método que se utiliza? ¿El de Taylor o el de Fayol en las empresas? Ahora mismo la gerencia moderna está adoptando la parte de Fayol. Ustedes saben que todo obedece a un orden.
Y el orden, ¿quién lo dicta? Lo dicta la gerencia. Entonces, ¿por dónde mejor le conviene establecer sus objetivos a los empresarios? Por donde más le convenga a ellos. En este caso, se establecen los 14 principios. Si ustedes se recuerdan en Administración 1, ustedes le dieron los 14 principios de Fayol. Y todo va orientado hacia la gerencia. Al empleado, o sea, al colaborador, pues ya no se le llama empleado ni trabajador, al colaborador se establecen muy pocas bases. Por eso ustedes ven que la mayor parte de la gerencia modelo está enfocada en la alta gerencia, no en el mando medio. A raíz de todo, del conflicto entre Taylor y Fayol, bueno, señores, miren, nos queda un minuto. Lo que vamos a hacer, vamos a cerrar la sesión y abrirla de nuevo para continuar abundando sobre la producción en masa que nos aporta Henry Ford. Entonces, voy a cerrar la sala para terminar de grabar y en un minuto ya la estoy abriendo. Bien. Nos vemos en breve. Perfecto.